soy profesora de microbiología de la Universidad de Santiago de Compostela. No puedo daros buenas noticias con respecto a la evolución de los nuevos contagios en Galicia. Sigue bastante estable, como ayer antes de ayer. Estamos alrededor de los 170 nuevos casos diarios, bastante por encima de lo que habíamos alcanzado al final de la fase de confinamiento más extrema. Y el número de test ahora se ha vuelto a estabilizar alrededor de los 3.000 que habíamos tenido también en los días anteriores. Cuando vemos la evolución de los test con respecto a los positivos, bueno, aquí veis el dato ese anómalo que se publicó antes de ayer. Ya veis que los test vuelven a tomar su línea normal de crecimiento y podéis ver que tanto el total de positivos como el número de casos activos tienen un ligero despegue en estos últimos 3 días. Tenemos además un porcentaje de test positivos más alto que en la semana anterior, que andábamos siempre alrededor de 2,5 y ha subido entre el 6 y el 5,2 ayer. Es una evolución negativa. Tenemos que ver a ver si es una tendencia que se estabiliza y en ese caso sí que podríamos decir que puede derivar del incremento de la movilidad que tuvimos hace una semana. Además de estos casos positivos, aproximadamente un 20% se han quedado en el hospital. Es decir, que no solamente hemos detectado casos leves, un 20% de casos hospitalizados es un porcentaje bastante similar al que teníamos incluso en los peores momentos. Con lo cual, bueno, esta evolución no se puede ser muy optimista con respecto a ella. Vamos a ver qué es lo que pasa y si la logramos corregir. Cuando vemos qué es lo que pasa por provincias, vemos que este incremento en porcentaje cambia mucho de área sanitaria a área sanitaria. Donde claramente hay un repunte porcentual en el incremento de casos activos es en Coruña y en Ferrol. Ferrol es un número muy pequeño, pero cuando vemos ese incremento en porcentaje con respecto a los que estaban activos el día anterior, es un porcentaje grande. En otras áreas, por ejemplo en Santiago o en Vigo, ha estado prácticamente estable o incluso negativo el número de casos activos. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí, si es que en Coruña y en Ferrol se han activado una serie de focos que hay que controlar. En cuanto a la presión sobre los hospitales, seguimos con la misma tendencia. Ingresaron un número importante de pacientes, es el 20% de esos 170, pero también hubo bastantes altas, más altas que los que ingresaron. Entonces eso hace que siempre tengamos un número de hospitalizados en descenso. Y la UCI también. Os he puesto aquí por primera vez una evolución de hospitalizados y UCI desde que se han publicado los datos para que veáis que efectivamente cómo esta presión baja muy fuertemente, desde más de 900 que teníamos en el pico a principios de mes, me refiero al pico de hospitalización, al de contagio, pues ahora estamos por debajo ya de los 600 y en UCI también veis que lleva una pendiente muy constante en el descenso. Y en cuanto a la letalidad, hoy ha habido un repunte, 17 fallecidos en Galicia con una letalidad del 5,59. Estos datos ya sabéis que están sujetos a variaciones diarias y que tampoco reflejan el estado de circulación del virus en este momento. Y en cuanto a la situación de España, pues veis que también llevamos ya enganchados varios días en una meseta, en lo que parece una meseta, desde que se empezaron a sumar los test serológicos. Si lo que representásemos fuera la evolución de los test PCR, sí que iríamos hacia abajo, estando alrededor de los 2.800, 2.600, bastante menos de lo que se representa en la gráfica. En cualquier caso, aquí en estos recuentos estamos teniendo problemas, porque si sumáis los test serológicos y los PCR, nos da el total que calcula el Ministerio. Ahí tiene que haber cambios de un tipo de positivo al otro que no se contabilizan a lo mejor hasta el día siguiente y nos genera un desfase. De hecho, el número de test positivos PCR en Galicia no se incluye en el informe del Ministerio, aunque sabemos que en Galicia solamente se hace PCR, no se están incluyendo test serológicos dentro de los positivos. Fijaos que en Italia pasa algo bastante parecido, con mesetas y ligeros repuntes. Ellos solamente están haciendo PCR y si tenemos en cuenta sus valores de positivos PCR diarios y los nuestros son bastante parecidos, a pesar de que ellos llevan una semana de adelanto en la evolución.
Y ya para acabar, en cuanto a la situación clínica en España, pues también son gráficas que van corrigiendo día a día porque la forma de reportar los hospitalizados cambia mucho de una comunidad a la otra. Pero bueno, en cualquier caso, como mínimo 4 días con más altas que el número de hospitalizados, que ingreso de hospitalizados. Veis que los hospitalizados son bastante estables, con un incremento muy, muy pequeño. Y el número de fallecimientos también muy estable, alrededor ligeramente por encima de los 400, 440, 430, 420. También os repito que no es un parámetro que nos sirva para saber cómo está la circulación del virus. Eso es todo. Vamos a ver qué es lo que pasa una vez cumplidos los 15 días del incremento de la movilidad, y también vamos a ver si se estabiliza el número de PCRs o se incrementa, y eso nos da también una foto más fiable de qué es lo que está pasando con los nuevos contagios, sobre todo en Coruña y Ferrol, que son los que pueden resultar más preocupantes. Hasta mañana.